llegado el momento para disfrutar de buenas historias que te gustarán. Conoce la vida de nuestros artistas. Conoce la vida de nuestros artistas. Saludos y bendiciones. Yo soy Yamil Ortiz y estás viendo Nuestros Artistas, el programa donde vas a poder conocer la vida y trayectoria de cristianos en las artes. Y hoy me place presentarles a un amigo, una persona talentosísima, un hombre multifacético y a un hombre a quien admiro y respeto muchísimo. Un amigo de muchos años. Me complace en presentarles hoy a mi amigo Eric Gerena. Eric, qué bueno, qué bueno. Saludos, Yamil. Dios te bendiga qué bueno mucho. estar aquí con ustedes. Y para mí es un honor el poder entrevistarte hoy, Eric. Gracias. Tu nombre completo es Eric Gerena Cabán. Es correcto. Y naciste el 14 de marzo de 1978. 14 de marzo, o sea que tú cumples... Así. Ya la semanita que viene, ya... Estos días, sí, ya mismo. Correcto. Ya mismo. Eso es así. Y naciste en el Hospital Hermanos Meléndez de Bayamón, en Puerto Rico, ¿verdad? Puertorriqueño de pura cepa. Así mismo. Y te criaste en el barrio Pájaros Candelaria de Toabaja. Eric, cuéntanos un poquito de cómo fue tu niñez. Pues mira, mi niñez fue una bastante tranquila, ¿verdad? Los primeros años de vida. Provengo de un hogar cristiano, por lo tanto es una familia muy estable. Soy el tercero de 3 hermanos. Ahí están pasando una foto, esa es mi mamá, Elsa Cabán. Y ahí me tiene en brazos. Básicamente mi niñez fue una bastante normal y bastante tranquila. Yo diría que se puso un poquito intenso todo ya cuando estaba en la escuela, ¿no? Ya lo que fue primero, segundo grado, yo empecé a presentar unos síntomas donde caminando me tropezaba de mis propios pies, me caía mucho. Obviamente esto provocaba el bullying de los niños, el acoso, y se reían mucho de esto en la escuela. Y yo no entendía. Ahí en esa foto estoy con mi papá, Edwin Gerena, y básicamente viendo todos estos síntomas, estas características, mis padres, ya por la experiencia previa con mis hermanos mayores, que también habían pasado por un proceso bien similar a este, me llevan al médico a hacerme distintas pruebas y estudios, y es a la edad de los 8 años que me diagnostican la condición distrofia muscular, específicamente Charcot-Marie-Tooth, que es una de las 40 y pico tipos de distintas distrofias que existen. Y pues esta prueba la certifican a través de un estudio, Conduction Nerve se llama el estudio, que es aplicando corriente a los nervios. Wow. Era una prueba bien dolorosa, muy molesta, por lo menos es lo que yo recuerdo de niño, ¿no? A mis 8 años recuerdo que empecé a gritar mientras me ponían corriente en las piernas, y mi mamá, para socorrerme y ayudarme, le dio con poner su mano, y yo le mordí la mano y no me di cuenta de lo que estaba haciendo. Wow. Luego cuando termina la prueba y veo las marcas en la mano de mi mamá, me dio un dolor en el corazón, porque mi reacción fue apretar los dientes y morder, porque no entendía bien lo que estaba pasando. Sí, el dolor. Por qué era tan dolorosa esta prueba. Pero pues esa prueba tengo entendido que ya no la llevan a cabo, ya no la hacen de esa manera, ¿no? El estudio. Pero sí era lo que en ese entonces tenían para determinar la condición. Y de hecho, pues aquí tengo una foto.
Es correcto. En esa foto, yo me encuentro en Estados Unidos, específicamente en Filadelfia, Ujú. pues a través de este grupo médico llamado Trainer Hospital en Filadelfia. Ellos aceptan mi caso y me llevan a cabo una cirugía en aquel entonces un tanto experimental, para tratar de contrarrestar el daño que había hecho la enfermedad hasta ese entonces. Estamos hablando de que la distrofia muscular no tiene cura, es Ujú. una enfermedad progresiva, por lo tanto no se puede curar, o no hay un tratamiento específico para tratarla. Y en ese entonces, pues estos médicos habían desarrollado esta cirugía que lo que hacían era corregir el daño que ya la enfermedad había hecho hasta ese entonces. Por lo tanto, era la única alternativa. Y pues mis padres estuvieron a bien, ¿no? Que buscando esta solución, esta alternativa de darme mejor calidad de vida, Ujú. pues entonces me sometieron a esta operación. Aquí. Corrigen el daño que había ocasionado la enfermedad Ujú. quirúrgicamente, ¿no? La operación, estamos hablando de que fue un trasplante de tendón, fue una operación también muy dolorosa. El proceso de recuperación, estamos hablando de que rondaba alrededor de los 3 meses. Eh, digamos, recuperación de empezar nuevamente a dar mis pasitos y a tratar de volver a caminar. Obviamente muy complejo y muy complicada esa recuperación, porque tenía cicatrices debajo de la planta del pie. Por lo tanto, afirmar el pie en el suelo era incrementar ese dolor y esa molestia. Y literalmente fue empezar a caminar nuevamente de cero. Así Sí, que sí, digamos que mi niñez no fue una muy tradicional sí, en todas sus exacto. etapas. Que tuviste que enfrentar una serie de retos. Es Aquí, correcto. aquí te vemos, ¿verdad? Tomando las terapias. Eso es parte de las terapias, es correcto, que básicamente ellos me obligaban a dejar la silla de ruedas durante ese primer mes después de la operación. Yo estaba en silla de ruedas, y soltar esa silla de ruedas fue todo un proceso también, porque después que uno se acostumbra a ella, empezar nuevamente a tratar de caminar y tener la molestia, el dolor, la incomodidad, pues fue un tanto complicado ese Wow. proceso. Sí, y obviamente pasando por esta situación, ¿cómo, cómo entonces esto te afecta a ti como niño, ¿verdad? Eh, en cuestión de, un ejemplo, la escuela, tus compañeros, cómo tú te entretenías, o sea, dado la circunstancia de que tenías que estar en hospitales con Ujú. tratamientos, ¿cómo eso afectó la niñez tuya? Pues mira, ciertamente afecta, no puedo decir que no, porque a pesar de que uno intenta integrarse ¿verdad? A la corriente regular, a Ujú. los compañeros, a tener una dinámica saludable, siempre los niños, digamos, por ser niños, Ujú. por la inocencia, a veces la ignorancia de la edad, tienden a ser crueles. Por lo Sí. tanto, ese rechazo, el yo acercarme, por ejemplo, a tratar de jugar baloncesto, integrarme con ellos y ellos dividir el grupo y no, pues quiero a fulano para el equipo y quiero a Mengano y a este y al otro, y de Ujú. momento que me excluyan y me dejen a un lado, y en los pocos momentos en que uno, ¿verdad?, se emperraba y no, yo quiero hacerlo y se Sí. lanzaba al reto, al primer tropiezo, al primer tropezón que me caía, pues ya entonces empezaba el acoso y la burla. Y pues básicamente me desarrollé eh, bien aparte, ¿no? A Ujú. lo que era el grupo, el corillo, donde estaba la acción. Yo veía que había mucha gente aquí, me iba al otro lado. O sea que Y por lo... Ajá. tú eras un niño introvertido en ese sentido, o sea, Sumamente introvertido. Yo diría que por causa de toda esta condición, sí, me desarrollé tímido, ujú. me desarrollé sin amistades cada vez que trataba de hacer un amigo.
terminaba decepcionado porque en algún momento dado me rechazaba o me trataba diferente a los demás, Wow. o se burlaba de mí, o de momento se unía a aquellos que me molestaban, Hmm. y entonces pues tendía a estar solo. Un poquito eso, yo digo, Dios siempre tiene la manera de sacar piedras preciosas aún del lodo y del fango y de donde nadie las ve. Ujú. Por lo tanto, esta situación un poquito provocó también que yo todo el tiempo esté orando y dado a que me crié en un hogar cristiano, sí yo recuerdo que yo hablaba mucho con Dios y aprendí a observar la naturaleza, admirar todo lo que estaba alrededor de mí, me entretenía leyendo libros, ocupando mi mente en otras cosas. Y Ujú. también recuerdo que peleaba mucho con Dios Ujú. y le decía, Dios mío, ¿por qué yo no puedo ser normal como los demás? Porque yo tengo que estar pasando por esta situación. Y recuerdo que un tanto también me obsesioné con la petición de que el Señor me sanara. Y una oración recurrente en mí era eso: Señor, quítame esta condición, sáname, yo quiero caminar como los demás, yo quiero poder correr como los demás. Después de estas operaciones yo tenía que usar lo que llaman unos muffles, que son como una Ujú. especie de ganchos plásticos. Sí. Durante todo el día me los podía quitar solamente para la noche, para dormir, para que la enfermedad no dañe la operación tan rápidamente. Como la operación no la detiene, no Ok. detiene la enfermedad, sino lo que hace es corregir lo que ha dañado hasta el momento. Después de un tiempo, la expectativa es que la enfermedad continúe su curso y nuevamente la operación se pierda en algún momento dado y pues sigan atrofiándose mis pieles. Wow. Eh, Y Básicamente estos ganchos ujú, alargaba un poco el proceso, el ¿no? proceso. Ajá, de Oye, que lo que había corregido la operación hasta el momento. y Eric, y sé que, ¿verdad? En ese proceso de oración, de conversación con Dios, hubo un momento donde el Señor responde a tu oración e intervino. Cuéntame cómo fue ese momento. Pues mira, eso es así. Te soy bien honesto. A Ujú. diferencia, ¿verdad?, de mucha gente que ora por sanidad y ven una respuesta inmediata, Ujú. en mi caso fue muy distinto. En mi caso yo no vi respuesta. Incluso luego a los 10 años volvemos a pasar por el proceso. Digo volvemos porque mi familia estuvo muy envuelta, ¿no? Ujú. Y a pesar de que en el hospital no permitían que mi mamá se hospedara, por lo tanto, sí yo tuve que enfrentarme a un lugar completamente nuevo, solo, porque ella me iba a visitar todos los días, pero yo tenía que dormir allí solo, un idioma distinto, era complicado, ¿no? Pero ellos estuvieron ahí, estuvieron presentes y tenía a quien acudir en el momento de la crisis. Y a pesar de toda esta situación, a los 10 años, como estaba diciendo, me vuelven a operar. Ujú. eh, yo seguía con esta petición hasta que en un momento dado, Yamil, me cansé de pedirle a Dios que me sane. Wow. Y recuerdo que dentro de lo que había sido mi hablar con Dios y mi exposición a la iglesia, yo sabía que había una iglesia en Bayamón Pueblo, que era la iglesia donde me crié, Ujú. la iglesia pentecostal MI de Bayamón Pueblo, que en aquel entonces pastoreaba el reverendo Benjamín García Domínguez. Él fue quien me presentó cuando niño ante el Señor, quien me bautizó luego a los 12 años, quien presenció mi conversión, fue mi mentor, fue un excelente pastor por 22 años en esa iglesia en Bayamón Pueblo. Y yo sé que la iglesia oraba mucho por mí. No obstante, yo no vi el milagro. A los 10 años me operan nuevamente, estoy en silla de ruedas un tiempo, nuevamente el proceso de terapia, el dolor, la molestia, las largas noches sin poder dormir. Wow. Eh, y como te decía, llegó un punto en que me cansé. Yo dije, Señor, eh, yo tengo que aceptar lo que me está sucediendo y yo no te voy a pedir más que me sane. Yo quiero que tú sepas que me sanes o no me sanes.
hagas lo que hagas, tú vas a seguir siendo Dios y yo te voy a seguir sirviendo y yo te voy a seguir adorando y yo quiero sentirme útil en tus manos y quiero hacer algo para ti, porque tú has sido bueno y porque tú me permitiste nacer en un buen hogar, porque tengo unos padres maravillosos, tengo unos hermanos extraordinarios. Entonces yo empecé a observar otras bendiciones que estaban alrededor de mí, que iban por encima del dolor, de la condición física, de la enfermedad. Y un poco el estar en este hospital me permitió ver también cómo muchos de estos jóvenes, pasando por situaciones y condiciones físicas aún peores que la mía, se superaban. Había uno que le faltaban sus extremidades, no tenía ni las dos piernas ni los dos brazos, y el hombre era un artista, él pintaba con su boca, él Wow. tomaba los pinceles con la boca y hacía era paisajista, hacía unos cuadros extraordinarios. Entonces, presenciar esto, había otro que estaba estudiando leyes y le faltaban los brazos también, y entonces él tenía un sistema que manipulaba un mecanismo para que pase la página del libro. Y Wow. era un mamotreto de libro, un libro gigantesco. Y entonces ver todo eso, yo empecé a decir, wow, yo al lado de todas estas condiciones, tengo que decir que soy afortunado, que soy privilegiado. Yo estaba muy claro que lo que el diagnóstico me decía era que yo iba a perder la habilidad de caminar en un momento dado, incluso la habilidad de mover mis manos en un momento dado, no iba a poder manipular cosas ni con mis manos, ni iba a poder caminar nuevamente. Yo estaba claro de que ese era el diagnóstico y sentí la debilidad en mi cuerpo, sentí lo que estaba pasando y lo viví en carne propia. Pero yo digo, a partir de ese momento en que cambié mi oración y le dije al Señor que yo lo iba a servir, me sane o no me sane, y que por encima de mi enfermedad, Él seguía siendo Dios y Él era soberano y algún propósito, alguna razón tendría para permitir que yo esté pasando por todo esto, empezaron a suceder cosas. Curiosamente, hoy en día, a mis 42 años, físicamente yo puedo hacer cosas que de niño a mis 8, a mis 10 años no podía hacer. Ahora yo puedo Wow. correr, ahora yo puedo brincar, yo soy zanquero, Sí. cosa que nunca me iba a poder imaginar, ¿no? Que de niño iba a poderlo hacer. Sí. Y Dios me llama, tú has trabajado haciendo escenografía, haciendo, o sea, sí, maquillaje de todo, o sea. de todo. Y como actor, y esto tú lo conoces Ujú, muy bien, Yamil, ujú. el actor es cuerpo y es voz. Exacto. Entonces, ciertamente el trabajo de actuación es un trabajo físicamente extenuante, Ujú. y uno tiene que físicamente dar mucho de uno. Por lo tanto, ciertamente Dios hizo un milagro. No fue un milagro instantáneo, Ujú. pero cada vez al pasar de los años, yo sigo adquiriendo fuerza, adquiriendo energías, y al día de hoy yo me siento maravillosamente bien, al punto que la última cita que yo tuve con el grupo médico que me operó, eh, eh, te estoy hablando de más de 20 años atrás. Más de Wow. 20 años atrás, ellos una vez al año vienen Ujú. a Puerto Rico a examinar los casos de puertorriqueños Ok. que se han operado con ellos y que se han tratado con ellos. Y el médico que me atendió, recuerdo que era un médico que no conocía mi expediente, no conocía mi historia, Ujú. y él me manda a pasar, me hace las pruebas de rutina y me dice, pero ¿qué es lo que tú tienes? Y yo, bueno, mi diagnóstico es de Charcot-Marie-Tooth, y él me dice, pero es que yo te veo bien, pero es que tú puedes hacer esto, yo te veo fuerte, camina para allá, camina para acá, aprieta aquí, tú sientes esto, y yo sí. Entonces allá mi mamá se botó, ¿sabes? No, y él es actor y hace teatro y camina en zanco y esto y lo otro. Y allá el doctor dice, no, no, espérate, aquí hay un error, aquí hubo un error de diagnóstico, parece. Y yo recuerdo que mi reacción fue molestarme, me dio mucho coraje. Yo le dije, o sea, ustedes me hicieron pasar por 2 trasplantes de tendón, me operaron, me hicieron pasar por mucho sufrimiento
físico, dolor, para ustedes decirme ahora que fue un error de diagnóstico. Y él como que se confundió y empezó a verificar los expedientes. Echar para atrás. Sí, como que, no, pero es que yo te veo bien, no entiendo. Yo le digo, no, doctor, tranquilo. Yo sé que yo tuve la enfermedad, yo sé que yo la experimenté en mi cuerpo, pero aquí lo que pasó es que Dios me sanó, Dios hizo un milagro en mí y yo estoy bien. Ya yo no Wow. tengo la condición. Esto no lo convenció mucho. Él se quedó como que un poquito para adelante y para atrás, pero finalmente me dijo, mira, no tienes que volver a examinarte siempre y cuando tú sigas así y tú estés bien, no tienes que regresar al hospital a darte seguimiento. Wow. Yo te veo excelentemente bien. Lo que ustedes me dicen, ¿no? De tu trayectoria y lo que estás haciendo, me dice que es como si la enfermedad no estuviera en ti. Por Wow. lo tanto, no tienes que regresar. Vamos a archivar el expediente y lo vamos a congelar aquí. Si tú tuvieras algún inconveniente, dieras para atrás, te sintieras mal, puedes regresar, pero mientras tanto no. Y hace pues como 20 años que no voy a examinarme. Qué bien. Y fíjate que eso que estás mencionando, a veces nosotros pensamos, ¿verdad? Mucha gente tiene la percepción de que Dios sana, si va a sanar, tiene que sanar instantáneamente. Tiene que ser al momento. Uh-huh. Y no, Dios hace como Él quiere. Y hay momentos en que Definitivamente. Dios sana instantáneamente, pero hay momentos que sana progresivamente. Y Uh-huh. en el caso tuyo, tú pudiste ver cómo Dios poco a poco te iba dando cada vez más movilidad, que cómo ¿verdad? Ese dolor y todos esos síntomas iban yendo. Y qué interesante, Eso ¿verdad? es así. Ver la mano de Dios obrando de esa forma y que tú mires hacia atrás y tú digas, Dios mío, yo tengo más movilidad ahora que cuando tenía 8 años. ¿Verdad? Todo lo Uh-huh. contrario, ¿verdad? Que generalmente es al revés. A lo que es el curso natural, ¿no? Es Exacto. correcto. Así que gloria a Dios por eso. Y fíjate, Eric, ¿cuándo fue la primera vez que tú, como quien dice, comenzaste con el arte? Que tú dijiste, este fue mi inicio. Pues mira, yo digo, siempre a través de la iglesia Ujú. estuve un tanto expuesto, ¿no? Porque en obritas, en Semana Santa, en Navidad, en estas piezas especiales que Sí. hacen season en la iglesia, yo hice, recuerdo, un Rey Mago en un momento dado. De hecho, recuerdo una pieza que se hizo, yo tendría 9, 10 años más o menos, donde se hizo la historia de Noé y se construyó hasta un arca y todo en la iglesia, ¿verdad? Con los recursos que habían y con la poca preparación teatral que había Ujú. en el lugar. Y yo recuerdo que yo estaba emocionado porque hasta un guimo real estaba cargando en mis manos y era como que, wow, Wow. mira, metimos un guimo a la iglesia. Esto, Era esto- como que una esto gran era hazaña. la mega Sí, producción. sí, sí, era una mega producción y me acuerdo cómo se abría la puerta de cartón del arca y yo salía así, salía con mi Wimo en las manos y sí, ciertamente estuve expuesto al arte. Ahora bien, no lo tomaba en serio. Ok. Como cualquier niño, era una experiencia divertida, era una experiencia especial, ¿no? Que trabajaba en la iglesia, pero no lo consideraba como nada más. Ujú. Y a diferencia de otros niños, tampoco tuve la expectativa o el sueño, la aspiración de ser un artista, de convertirme en un actor, Ok. de hacer teatro, nada de eso. Realmente todo lo contrario, por esta trayectoria, este background, ¿no? El bagaje que te mencioné, trasfondo, yo lo que tenía era una autoestima muy por el piso. Eh, eh, realmente no me sentía muy capaz de hacer Ujú. muchas cosas. Y aunque sí en la iglesia siempre tenía el apoyo de los hermanos y hacíamos proyectos como estos, básicamente yo empiezo a hacer teatro con otra visión Ujú. tras, tras un suceso que hubo, número uno, en mi escuela, como en séptimo grado.
Yo estuve en la misma escuela de kinder a noveno grado, en la Ok. misma escuela. Ahí donde en kinder me hacían bullying, en primero continuaron y siguieron hasta noveno. Wow. Pero en séptimo hubo un cambio. Y es que a mí me tocaba tomar la clase de agricultura. Esta Ujú. maestra estaba embarazada y se fue por maternidad unos meses. Y la maestra que sustituyó a esta maestra que se fue por maternidad era una maestra de teatro. El currículo de teatro no se daba en mi escuela. Ella vino a hacer la maternidad de esa otra maestra. Y realmente, yo digo, fue un instrumento que Dios usó. Lamentablemente no recuerdo el nombre de esta maestra, pero sí recuerdo que las clases terminaban a las 3 de la tarde y a veces daban las 5, yo hablando con la maestra en el salón y haciéndole preguntas sobre teatro y de cómo funcionaba y cómo era eso de ser actor. Y recuerdo que fue la primera vez que me di cuenta que el teatro se estudiaba y que era algo más serio de lo que parecía y que requería una técnica Ujú. y que requería un entrenamiento. Y entonces empecé a ver el teatro con otros ojos, pero seguía con mi rollo mental, Ok. ¿no? Y seguía con toda esta situación de estar usando los ganchos, de sentirme excluido del grupo, y un poco en los ejercicios de clase, Ujú. de teatro, me sentía un tanto incluido porque pues gracias a Dios, Dios me dotó de una buena voz, de una buena articulación. Y la Ujú. maestra me echaba muchas flores al respecto y me decía, wow, pero es que tú tienes una voz de locutor, que tú tienes una voz de actor, es que tú puedes hacer muchísimas cosas con esa voz. Y un poquito alimentó la autoestima por Qué esa bien. línea y me di cuenta que me llamaba la atención eso del Ujú. teatro y me gustó. Luego, como en octavo grado, llegaron 3 estudiantes a la escuela y estos estudiantes venían de tomar unos cursitos cortos con Ofelia da Costa, Ok. y llegaron nuevos a la escuela y yo hice mucho bonding con ellos, hice amistad con ellos no Ujú. conocían toda mi historia, sí sabían que yo usaba unos ganchos, pero no conocían. A diferencia de otros estudiantes, ellos no me hicieron bullying, no se burlaron de mí, no me rechazaron. Y recuerdo que entre toditos hicimos un grupo de teatro muy básico, donde cuanta actividad había en la escuela, que si el día del libro, allá nos inventábamos una obrita, escribíamos algo y entre nosotros la actuábamos, allá le pedíamos las llaves prestadas al maestro de música para que nos deje ensayar en el salón de música, y ese era nuestro salón de ensayo. Y entre nosotros hacíamos distintas obras, tanto así que el día de nuestra graduación hicimos una comedia. Fue la primera obra completa que hicimos y recuerdo que aquello se quería caer el teatro porque ellos quedaron encantados con el trabajo. Y sí sentí lo que era el aplauso y sentí lo que fue la aprobación tras hacer un buen trabajo. Y digamos, esa experiencia en séptimo grado con estas clases me marcó. Qué Eso me bien. acompañó séptimo, octavo y noveno, pero Sí. entonces me tenía que graduar. Ujú. Y gracias a unos profesionales que habían trabajando en esta escuela, que me estaban siguiendo aparentemente mi caso, y me imagino que a puerta cerrada lo habrían discutido y habían hablado mucho de mí. Ujú. Un buen día la trabajadora social se me acerca y me dice, Eric, ¿qué tú vas a hacer cuando llegue a escuela superior? ¿A qué tú te quieres dedicar? ¿En qué tú eres bueno? Y yo recuerdo que yo le dije, nada, yo no sé. Wow. Y me dice, pero ¿cómo que en nada? Tú tienes que ser bueno en algo. Y yo le dije, no, yo no soy bueno en nada. Yo no sé, yo no sé. Y ella me dice, pero es que tú tienes buenas notas, pero es que eh, y ella se agarró del grupito de teatro y me dice, pero es que yo te he visto actuando y yo he Ujú. visto que tú tienes talento, ¿eso te gusta? Y yo, sí, me gusta. Me dice, pues, teatro, esa es una opción. Tú Wow. puedes hacer teatro. Yo no me creía muy capaz de hacer teatro. En Ujú. realidad, mi dinámica en séptimo, octavo y noveno
era descubrir una actividad que me llamó la atención, que me gustaba, me hacía sentir bien, pero nunca la había considerado como una posibilidad de empleo, de trabajo, de Sí. futuro. Y qué Lo veía. interesante, y fíjate, Eric, qué interesante Ujú. porque esa maestra pudo ver en ti más allá de lo que tú mismo Ciertamente. podías ver. O sea, Ujú, ella te alentó para que siguieras por ese lado, porque ella estaba viendo en ti un gran potencial. ujú. Ciertamente, ciertamente. Y básicamente, digamos que fue mi primer encuentro con hacer teatro un poquito más serio, Ujú. con ver el teatro de otra manera. Recuerdo que luego la directora de la escuela, ellos parece que había un grupo de profesionales definitivamente que estaban mirando mi caso de cerca y que Ey. a puerta cerrada lo estaban discutiendo porque la principal se me acerca y me dice, Eric, en San Juan, en el viejo San Juan, abrieron una escuela de teatro y esta escuela es especializada Hmm. y ellos tienen un currículo de clases regulares, más tienen también las clases de teatro. Yo creo que tú deberías ir a audicionar para allá. Y yo, bueno, pues no sé, San Juan está lejos, yo vivo en Toa Baja. Y fue como que, la verdad, yo poniendo excusas. Pero recuerdo que en ese grupito, los 5 estudiantes que estábamos en ese grupito, séptimo, octavo y noveno, decidimos ir a audicionar allá a San Juan a ver qué pasa. Y sabíamos que era una audición un tanto compleja. Cuando Ujú. llegamos, habían 30 estudiantes audicionando para entrar a esa escuela y iban a escoger solamente a 12. Por Wow. lo tanto, había mucha tensión de qué era lo que iba a pasar y era una audición abierta, todos veían la audición de todos. Entonces, recuerdo que había una mesa con los profesores, ellos iban pasando uno a uno, la audición se componía de 3 partes, entre esas había que improvisar, había que llevar algo preparado, había que, te hacían una entrevista allí en vivo para ver cómo uno se desenvolvía. Ujú. Y mira, de los 12 que escogieron, los 5 que íbamos de mi escuela, nos escogieron para estar en la escuela, en la José Wow. Julián Acosta, que apenas llevaba 3 añitos nada más de fundada como escuela especializada en teatro. O sea que estaba Así que se estaba comenzando. estrenando Sí, en ese aspecto. Y allí pues hice mi escuela superior, sí. Y es una lo que excelente fue 10 escuela. 11 y 12. Sí, Es una salen excelente escuela. muchísimos profesionales de ahí, Sí, con ciertamente. excelentes profesores, Te de verdad. digo, te digo Ujú. aún más, Yamil. Yo estuve en la Universidad de Puerto Rico en Río Piedra, en el Ujú. departamento de drama, y esta mi formación profesional, Sí. educativa en teatro. Y aún esos 6 años que yo estuve estudiando en el departamento de drama, no tocaron áreas que en esa escuela tocaron. Wow. Cosas que yo aprendí en esa escuela, las llevo conmigo para siempre y las he tenido en toda mi carrera y han sido cosas que aún en la universidad no las discutieron y ni las tocaron nunca. Entonces, yo agradezco mucho el haber tenido esa experiencia, pero cuando hablamos de cómo yo veo a Dios en Ujú. medio de todo esto, ¿verdad? De este mover, tengo que remontarme a una experiencia muy especial que tuve eh, cuando todavía antes de entrar a la escuela superior, eh, recuerdo que fui de visita a Estados Unidos a visitar unos familiares allá. eh, y en el tiempo ese de visita fui a la iglesia de ellos, y ellos me pidieron que contara mi testimonio, que contara, ¿verdad?, sobre la sanidad que Dios había hecho en mí, de cómo yo pues estaba caminando todavía. Yo estaba jovencito, Ujú. no recuerdo la edad exactamente, pero recuerdo que no había entrado todavía a escuela superior. Estaba quizá en octavo, noveno grado. Y recuerdo que luego de dar mi testimonio, el pastor de la iglesia trae una palabra y me dice, Dios tiene un ministerio de grandes empresas para ti y por medio de ti muchos jóvenes van a llegar a mis caminos. Y trae esta palabra profética a mí, eh, eh,
cosa que marcó mi vida y un poco empieza a despertar en mí la curiosidad. Señor, ¿será a través de la arte que tú quieres Ujú. hacer algo grande conmigo? ¿Será a través del teatro que tú quieres bendecir a otros? Y digamos que fue un encuentro espiritual muy especial que luego, en múltiples ocasiones, Dios confirmó la palabra y en efecto confirmó que era a través del arte. Por eso yo me sigo preparando, por eso yo seguí estudiándolo, por eso me fui para la escuela José Julián Acosta y estuve los 3 años y luego 6 años en el departamento de drama de la Universidad de Puerto Rico. Y básicamente esas experiencias me han llevado Qué bien. a seguir haciendo teatro, a seguir moviéndome en medio de las artes, porque ciertamente pude confirmar a través de distintas experiencias que he tenido lo efectivo que es Ujú. el teatro. Lo ha sido en mí, porque ha sido el vehículo que Dios usó Sí. para un poquito reforzar mi autoestima, levantarme de toda esta situación, sobre todo emocional, que había esos estragos que había dejado la enfermedad, Ujú. ¿no? Ya yo estaba sano, ya yo me sentía bien, pero venía arrastrando unos estragos emocionales que gracias al trabajo que Dios hizo, al Ujú. exponerme al arte, al exponerme al teatro, al entrenamiento del teatro y todo eso ha sido superado Wow. y ha sido llevado adelante. Gloria a Dios por eso. Y de verdad que Amén. quien te conoce, ¿verdad? Yo que he tenido ¿verdad? La dicha de trabajar contigo en varios proyectos. eh, Tú eres teatrero, o sea, tú eres actor, tú eres productor, maquillista, escenógrafo, utilero, das talleres, o sea, ¿qué no hace? Improvisador teatral, o sea, Eh, todo eso y clown, o sea, también, o sea, haces tantas cosas dentro del teatro y es tan hermoso el trabajo del teatro porque te permite hacer de todo. O sea, te permite, y sobre todo las personas, ¿verdad? Multifacéticas, que pueden, que les gusta la música, que pueden cantar, o sea, es la mezcla de todas las artes. ujú, Y puedes tenerlo todo ahí en el teatro. ciertamente. Y fíjate, ahora, ¿verdad? En toda la trayectoria que has tenido, que llevas desde el 1993, ¿verdad? Si no me Ujú, equivoco, ujú, desde el eh, 93. trabajando ininterrumpidamente ahí, haciendo Ujú. teatro hasta el sol de hoy. Eso es, de verdad, una trayectoria súper, súper grande, súper buena, extensa. Y me gustaría presentarte ahora una serie de fotos para que tú me hables Claro, claro de que ella. sí. Así que, y esta primera foto es la que te voy a mostrar en inicio, porque aquí fue cuando yo te conocí. Mira, Anda. mira. Aquí Ahí estuvimos estamos. trabajando juntos en la obra de las parábolas de Es Jesús. correcto, es correcto. Por si acaso, yo soy el bajito. Ahí Y haciendo, sí, de un sacerdote, de un sumo sí, sacerdote, sí. sí, tu personaje era de un sumo sacerdote, el mío era de Masán, que era el Ujú. padre de uno de los que se casaba en las bodas de Es Caná. correcto, las bodas, ajá, las bodas de Canaán. Y fue Sí. para la pieza parábola, Ujú. parábolas de Jesús. Y Es correcto. de ahí, ¿cómo te diría? Trabajamos en muchísimos proyectos por ahí para abajo. Sí, eso es así, Y eso es este es uno así. de ellos, que Ajá. Teatro de la Manga. Teatro de la Manga. Muy, muy linda experiencia y muchos lugares que visitamos a través de lo que es teatro de improvisación. Ajá. Sí, aquí estamos con Andrés López, con nuestro Eso es amigo así. Andrés. Y aquí estamos esta es la primera foto, déjenme, Wow, la wow. primera foto que nos tiramos Teatro de la Manga. Esta foto es histórica. Lindos recuerdos, sí. Apenas nos Qué conocíamos. bien. Ajá. De hecho, hubo algunos que nos conocimos justo en ese Allí. momento, allí. Y de Qué ahí para bien. allá fuimos como una familia que al sol de hoy todavía, ¿verdad? Que Eso es Teatro de la así. Manga ya tiene 10 años.
Wow, qué rápido pasa el Wow, tiempo. ¿verdad que sí? Y Sí, tenemos sí. aquí estas otras fotos que quiero mostrarte. Mira, Ajá, eso fue Juego en el Tiempo. Fue, digamos, la primera producción de Laboratorio Teatral sobre Ruedas, que es la compañía que mi esposa ujú, y yo fundamos, y que al sol de hoy pues seguimos haciendo proyectos teatrales a sí. través de Laboratorio Teatral sobre Ruedas. De Nos pueden hecho, conseguir en Facebook ajá, también eso para que mismo. vean un poquito más información sobre quiénes somos y cómo funciona. Sí, y tuviste también la dicha, o sea, tu esposa, ustedes son una familia teatrera, Eso es porque tu así, esposa es también así. es actriz, es productora, escribe, tu Ujú. hijo ha seguido también los pasos de ustedes, o sea, Él bueno, dice que no le gusta, pero tiene no, un talento tremendo. Y dice que no le gusta, pero quiere estar metido en todo. pero Así que bueno. bueno, pero imagínate, desde la barriga, que Ujú, eso estaba es así. ahí, vamos a Eso seguir es así. aquí en otros proyectos, mira aquí. Eso es Cuentos del Mundo. Es una pieza que tiene sobre 40 y pico de funciones. Se presentó en distintas escuelas mayormente alrededor de la isla y es una pieza que también es de Laboratorio Teatral sobre Ruedas Ujú, y se compone de tres pequeños cuentos que se desarrollan en distintas partes del mundo. Eh, eh, y ahí estamos, ahí estoy yo en Los Zancos, ujú. y está la compañera teatrera Yanitza, Sí. también interpretando uno de los personajes. Esto es parte del Menullazo, que es una pieza de teatro, se presentó en el Teatro Alcalá y también tuvo una gira con muchísimas funciones también. El Menullazo es parte o es una representación teatral de lo que es el grupo La Tropa 113, que es una tropa de payasos vagabundos. Ujú. Ahí estoy sacándole la lengua al público. Vamos a ver aquí, seguimos viendo. Esto que vemos aquí, wow, no recordaba esa foto. Es Capicú, que es una comedia teatral. La escribió y la hizo Janet Santiago Meléndez, mi esposa. Ujú. Ella la dirigió también y el que está en el piso reventado ahí soy yo, haciendo el personaje de un doctor retirado en este asilo de ancianos, Muy el bien. doctor Rafael. Ahí estoy yo nuevamente en Los Zancos. Esto Ujú. es en la pieza Fábula y otros cuentos, también otra pieza de Laboratorio Teatral sobre Ruedas. Y estoy montando un títere gigante llamado Llamas de Sueño, que gustaba muchísimo a los chicos. Realmente mis piernas son falsas, ¿no? Son piernas de foam, Ujú. pero es para dar la ilusión. Yo estoy realmente parado en Zanco, corriendo por todo el lugar con ese títere gigante, Wow, Llamas wow. de Sueño. El personaje se llamaba el titiritero. Este que está aquí fue una de mis primeras interpretaciones teatrales, El viejo celoso de Miguel de Cervantes. Esto fue como parte de la Escuela José Julián Acosta, uno de los proyectos teatrales que se llevaron a cabo con público. Se hicieron dos funciones de esta pieza, tres funciones, si no me equivoco, fueron de esta pieza. Yo apenas estaba comenzando en este tiempo, pero sí, fue una época maravillosa y una experiencia increíble. Wow. Aquí. Grupo Talleres, ahí nos remontamos bastante. Digamos que el Grupo Talleres, yo lo conocí en el 93. De hecho, antes de yo entrar a mi escuela superior a estudiar teatro, ¿verdad? En esta escuela especializada. Y este grupo, digamos que fue esa petición contestada de parte del Señor, donde yo pude ver el vínculo directo entre lo que es el teatro, lo que es el evangelismo, lo que es la iglesia, Qué bien. porque era un grupo evangelístico que llevaban sus trabajos y el mensaje a través de la música y el teatro. Este grupo lo dirigía en su área musical Nelson Lucky, que hoy Ujú. en día lo conocemos, ¿verdad? Por Sí. Lucky Productions, haciendo
montones de comedias teatrales que Yamil y yo hemos tenido la oportunidad de trabajar en varias de ellas. Y Luisa Acevedo dirigía el área teatral. Qué bien. Y yo llegué rookie, pero rookie, de lo que fue ese medio semestre en 7º grado, donde conocí a esta maestra que me abrió el horizonte a ver el teatro como una alternativa. De esa experiencia yo pasé a conocer este grupo, un grupo cristiano que usaba el teatro como vehículo y que tuvimos luego la oportunidad de ir incluso a un viaje misionero en Panamá y allí ministrar en distintos lugares en Panamá, una experiencia maravillosa. Esa foto que están viendo es otro proyecto de la Escuela José Julián Acosta, otra función que se hizo para el público, es Romeo y Julieta. En ese tiempo, como pueden ver, yo tenía más pelo. Y ahí estamos en otra producción de la Escuela José Julián Acosta. Esto es Pimiento, Calabacita y Maíz. Es una pieza infantil y yo soy el abuelito que tiene la mano extendida ahí. También ese pelo es natural mío. Ahí es Día X. Fue una pieza que también se presentó en la Escuela José Julián Acosta. Digamos que la mitad de ese pelo era mío porque eran extensiones, pero eran cosidas a mi pelo. Qué bien. Todavía la evidencia que me queda de que algún día tuve pelo. Y sí, era un personaje muy significativo ese de Día X. Esto que ven aquí es de la producción Edipo Rey de Sófocles, dirigido por la doctora Victoria Espinosa, que lamentamos todavía, ¿verdad? Su fallecimiento, pero una mujer extraordinaria que dejó un legado teatral para la posteridad. Así mismo realmente inmortalizó el teatro en muchas personas. Así mismo. Y este es el programa de esa pieza de teatro que fue auspiciada por actividades culturales de la Universidad de Puerto Rico y iba acompañada de distintos conversatorios, distintas películas, distintos estudios acerca de lo que es la pieza de Edipo Rey, acompañado con la obra de teatro. Esto que ven es un recorte del periódico Nuevo Día, donde me ven a mí en la parte superior céntrica, ¿verdad? Con mi cara pintada de blanca. Y básicamente esto es parte de lo que es Teatro Breve, que fue una pieza montada también por la doctora Victoria Espinosa, que recogía distintos poemas de Federico García Lorca y eran llevados al teatro a través de unas piezas experimentales, utilizando mucha pantomima y expresión corporal. Esto que ven también es otra pieza de Federico García Lorca, también dirigida por la doctora Victoria Espinosa. Yo soy el que está en el centro vestido de verde, que tengo el cabezote en mano. Ese es el retablillo de Don Cristóbal, de Federico García Lorca. Y hay una amiga también maravillosa. Sí, estoy al lado de Rosana Miranda, gran compañera de teatro que también la han entrevistado aquí en tu programa. Claro que sí. Mira aquí. Esto que ven aquí es una pieza que se llama Crónica Real, una pieza de prevención y de orientación sobre lo que es el SIDA. En aquel entonces había muchísimos mitos y muchísimos ¿verdad? Errores en cuanto a lo que son los pacientes de SIDA. Y entonces, curiosamente, ¿verdad? Trabajando un tema tan serio, esto era una comedia donde presentábamos distintas situaciones relacionadas al tema del SIDA y orientábamos. Luego, al final de la pieza, había un conversatorio también, un teatro foro, donde el público podía hacer preguntas, podía traer comentarios y hablar directamente con los actores que interpretaron la pieza. Qué bien. Esto bajo Socioteatro, que es la empresa de Josette Espósito. Ahí estoy yo en un personaje HIV positivo, y la que está conmigo actuando ahí es Anamín Santiago. También otra actriz, ¿verdad? Actriz puertorriqueña, teatrera, excelente persona, claro que sí.
esto que ven en La Charca de Manuel Seno Gandía, donde conocí muchísimos compañeros maravillosos. Tuve la oportunidad de actuar junto a un profesor de la José Julián Acosta, y esto es una experiencia muy bonita, ¿no? El tú tener a un profesor durante todo este proceso, ¿verdad? De escuela superior, enseñándote Y que después de teatro, y pase a ser luego tu tener, compañero, ¿sí? sí, luego tener la oportunidad. Estoy hablando de Efraín Rosa, tremendo ser humano y tremendo profesor y actor de teatro. Y ahí tenemos un elenco maravilloso. Ahí estaba Joaquín Jarque, ahí estaba Jerry Segarra, Luz María Rondón, William, Mm. estaba Isa Santiago, bueno, Modesto Oh, Lacén, un Dream Team. sí, había un equipo maravilloso, de verdad que gozamos mucho la experiencia y llevamos esta pieza de teatro en funciones escolares, Wow. y fueron varias escuelas a verla y se disfrutó muchísimo el proceso. Esto es Éxodo, que digamos que es la primera obra de teatro de lo que es el Ministerio de Adoración, Perfume y Alabanza, dirigido por Nilda Acevedo. Ya Ujú. Nilda Acevedo pasó a morar con nuestro Salvador, pero también dejó un legado maravilloso, extraordinario, y este fue uno de los primeros trabajos que ella se aventuró a hacer, que básicamente el distintivo de esta pieza de teatro es que se presentaba por primera vez, hasta donde tenemos entendido, las 10 plagas de Egipto en escena, Wow. en vivo, frente al público. Y el Wow. público era una pieza un tanto interactiva, el público podía sentir, podía oler, podía escuchar y ver todas las plagas que ocurrieron allí en Egipto en vivo, en escena. Yo Qué hice el interesante. personaje de Moisés allí. Qué Esto que interesante. están viendo es el Caballero de la Triste Figura, mejor conocido por ahí como el Quijote de la Mancha, Ujú. y yo soy el que estoy ahí con el pelo largo y Con la la melena, chivita, con la melena. con la melena. Ese es mi pelo natural, que ya lo perdí, lo extraño. Y ahí Ay, por estamos aquí. actuando junto a un compañero, Ángel Manuel Sánchez, este, Es- teatrero. Esto es otra pieza de teatro también de Perfume de Alabanza, y Sueños, Traición y Perdón. El Sí. distintivo de esta pieza es que se trajo un grupo de Estados Unidos que hacen danza aérea Ujú. y teatro físico, acrodramanza, que se llama Way of Life. Ellos estaban a cargo de Sí. interpretar los sueños de José en Sí. expresión corporal, en danza aérea, haciendo malabares. Bueno, una experiencia muy bonita. Yo recuerdo cuando fui a ver esa pieza excelente, ¿verdad? Con muchos actores. Era una pieza Sí, con sí. un cuerpo de actores bien Nilda vasto. Acevedo tenía ese distintivo que las piezas de teatro que montaba a veces sobrepasaba las 100 personas en el elenco. Sí. Eran elencos bien grandes Bien y grande. producciones bien ambiciosas. Sí. Eh, Lamentablemente ya eso casi no se ve, esas producciones así de grandes. Así mismo. Aquí estamos, otra foto del periódico. Yo soy el que tengo el dedo extendido ahí, eh, interpretando un personaje dentro de la pieza Así que pasen 5 años de Federico García Lorca también. Entre ellos ella, una comedia escrita y dirigida por Moncho Conde, que también tuvo varias funciones alrededor de la isla, y se estrenó allí en el Teatro Diplo en Río Piedra, teatro fundado por Moncho Conde. Qué bien. Esta es una foto muy significativa. Esto fue una pieza de teatro que se montó llamada H de Holocausto, inspirada en lo que fue el Holocausto judío. Fue una pieza en memoria de los caídos tras lo que fue el movimiento del Tercer Reich. Y básicamente esa persona que está al lado mío es un rabino, de quien yo, digamos que fue mi mentor Ujú. durante el proceso de yo entrenar y prepararme actoralmente para el personaje que interpreté, que era un rabino.
Todavía me acuerdo del Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam hamotz li lehen min haaretz, que Wow. es una oración en hebreo que hacía en la pieza de teatro, en la obra. Una experiencia muy, muy bonita, muy emotiva, que realmente sé que todo el que la vio fue impactado con el proyecto Qué bien. H. Y aquí Eso que tenemos, vemos ahí, ajá, es este una es, pieza. Permiso, ¿dónde está el baño? Una de ujú, las comedias de Nelson Lukis. Ahí estamos interpretando el personaje del motivador sí, en la pieza. que Ahí estamos con las manos extendidas. ambos tuvimos la oportunidad de hacer esa obra en diferentes Sí, momentos. es correcto. Y esa obra, cada personaje, o sea, cada actor hacía varios personajes. Varios personajes, correcto. Yo Sí, ahí estaba interpretando el motivador, pero también interpretaba el evangélico y también interpretaba el handyman como tal, que ahí coincido, tú hiciste ese personaje también, ¿verdad? sí, El sí, del yo hice el de handyman, Handyman. en otra de las puestas, de las reposiciones del Sí, trabajo, es correcto. yo hice del senador, el actor y el Handyman. Mira qué bien. Ahí Sí, coincidimos con el handyman. sí. A ver En aquí. esa pieza. Manicato y el secreto de los guardianes, una pieza muy significativa también. Eh, Esta pieza fue bajo producciones arte escénico de Luis Acevedo Ujú, y también esta producción es muy significativa, muy especial, porque estuve actuando junto a mi esposa, Ileis Janet Santiago Meléndez, y ujú. es una obra escrita por mi esposa. eh, eh, y es un cuento maravilloso que pudimos interpretar a través de un libro gigante, un pop-up book o libro de figuras desplegables Qué bien. gigante. Y en medio de esas figuras desplegables utilizábamos distintos títeres y marionetas que interactuaban con los escenarios desplegables, interactuaban con el personaje que interpretaba mi esposa, que era la India de Yamina, y pasaban por distintos ecosistemas de Puerto Rico, llevándole a los estudiantes una reflexión sobre lo que es el ser humano y sobre cómo el ser humano pudo recuperar lo que fue su espíritu robado. Una Wow, enseñanza y un aprendizaje hermoso qué a bonito. través de este trabajo. Es una pieza muy especial que tiene 80 y pico de representaciones. Fue una pieza que Wow, corrió mucho por las escuelas de wow. Puerto Rico. Teatro de la Manga. Ahí estamos junto al compañero Yamil. Ujú. ¿Cuántas experiencias, ¿verdad? Tuvimos Uf, que fuimos a tantos lugares, a tantas corrimos con Teatro de la Manga, eso es correcto. teatros, iglesias, campamentos. Bueno, qué, Mira, actividad para enamorados, sí, matrimonio, retiro, ¿dónde no estábamos metidos? De verdad, como el arroz sí, blanco, estábamos metidos en todo y fue una experiencia muy sí, bonita, de verdad. Excelentes compañeros de sí, teatro tengo muy buenos recuerdos sí. Y de lo Teatro que de la fue el... Manga fue el primer grupo de improvisación teatral compuesto por cristianos, ¿verdad? Ujú. Y que llevábamos también siempre una reflexión en algún momento, o sea, que hacíamos reír a la gente, pero también hacíamos reflexionar a la gente con el mensaje que llevábamos. Definitivamente. Ujú. Ese Aquí era el tenemos. reto y esa era la dinámica Ujú, que distinguía, ¿no? sí, Lo que fue nuestro trabajo en Teatro de la Manga. Felices por siempre, una sí, comedia también de arte escénico, ajá, dirigida por Luis Acevedo así mismo. y protagonizada por Rosana Miranda y este servidor, Eric Gerena. Sí, Ahí estuvimos también en varias funciones. sí, también trabajé en la tercera puesta, si no me equivoco, de esa obra también contigo Ok, allí. claro que sí, claro que sí. Y los Los cascos de cascos de Rogelio. Rogelio, que también estuviste en esa obra Sí, también, sí. en otra reposición. Ahí estaba interpretando el papá de Rogelio, Rogelio Ujú. padre, un personaje muy divertido. Esto fue Javes.
Aves, que fue una de las primeras piezas, digamos, que llevaron a cabo arte escénico. Ujú. En ese entonces el teatro experimental no se veía mucho en lo que es la comunidad cristiana, Sí. y realmente Luisa se tiró esa maroma Ujú. de hacer teatro experimental de excelencia, de altura, donde la pieza tenía expresión corporal, donde la pieza básicamente más que depender de una utilería o una escenografía, éramos cuerpos, y con nuestros cuerpos representábamos y creábamos Qué bien. ambientación y creábamos cosas. Y fue una pieza muy bonita, donde fue un montaje, yo diría que aún para muchos de los que participamos en él, hubo hasta resistencia. Ujú. No tan solo nos asustaba el público, sino que aún para los que estuvimos actuando, hubo algo de resistencia en el proceso, y fue un proceso arduo para poder llegar a concretar la visión que había en Luis Acevedo. Gracias a Wow. Dios, el público lo recibió, el público lloró, hubo conversiones en medio de esta pieza, hubo gente que aceptó al Señor como su Salvador en medio del proceso, y fue una pieza extraordinaria donde Dios ministró de una manera tan hermosa, tan especial, y tengo muchos gratos recuerdos también de este trabajo. Eso es Te amo, eres perfecto, ahora cambia. Fue un musical of Broadway que Ujú. se llevó a un teatro íntimo, el Teatro Diplo, allí en Río Piedra, y Sí. se efectuó también con un elenco muy bonito, tremendos compañeros de teatro, donde fue un reto para mí porque yo no bailo mucho, que digamos. Ese es mi talón de Aquiles. Y ahí tuve que bailar, tuve que cantar, y en esa pieza de teatro interpretaba 8 personajes. Wow. Era una locura, 8 era una locura. personajes. 8 personajes. Ya esa foto es al final, la última canción que cierra el proyecto, pero sí, todos los cambios se hacían frente al público, todas las transformaciones se hacían frente al público, y era básicamente, bueno, un reto actoral bien grande, pero una pieza que el público disfrutó muchísimo, y yo también. Muy Wow. bonita el trabajo. Wow, Eric, de verdad que, ¿verdad? Tengo que decir, no nos daría el tiempo para mencionar, para hablar de cada una de las obras en las que has participado. Y esto es solamente proyectos en los que tú has trabajado como actor, sin Ujú, contar en los que has trabajado como escenógrafo, como utilero, o sea, en todas otras producciones donde has estado backstage ujú. han sido también muchísimas. Y ahora, ¿verdad? Que vemos toda esta trayectoria que gracias al Señor te ha permitido tener todos estos trabajos, estos proyectos. ¿Qué tú le dirías a personas que están comenzando ahora en las artes, que desean servir al Señor a través del talento que Dios les ha dado? Mira, si hay un deseo en alguien de seguir este rumbo, este camino de las artes para llegar a las personas, lo primero que le tengo que decir es que el deseo proviene de Dios, porque Dios es quien pone el querer, ¿verdad? Como el Ujú. hacer en nosotros. Y si Dios pone el deseo en ti para utilizar el arte como un vehículo para bendecir a esta sociedad, para llegar a las personas, para sanar, para enseñar, para educar, para transformar. Ese deseo proviene de Dios, y si proviene de Dios, mi único consejo para ti es confía en Él, y Él Ujú. hará. Amén. Yo lo comparo como cuando uno visita un museo, eh, tú ves los cuadros, y tú no te das cuenta de la grandeza y la maravilla del cuadro hasta que te distancias del cuadro, Ujú. y desde lejos puedes admirar su totalidad, pero mientras estás de cerca, tú dices, ah, está interesante, está Sí. bonito, pero no es Ujú. lo mismo. De la misma manera nos pasa cuando estamos en medio de la situación, de la dificultad, del tropiezo, de la prueba, no podemos ver bien la obra que Dios está haciendo. Ujú. Al pasar el tiempo, miramos de lejos y podemos ver la maravilla.
podemos ver cuán grandes obras Dios estaba haciendo a través de nosotros y podemos dar testimonio y dar fe de que ciertamente Dios nos guardó, Dios nos cuidó, Dios nos usó. Amén. Y Dios se glorificó en medio aún de las situaciones difíciles. Él es experto, Gloria a tornando Dios. lo imposible en posible. Por lo tanto, mi consejo es ese. Si Amén. Dios pone un sentir en tu corazón, sigue adelante, camina en fe y cree que lo que Dios está poniendo en tu corazón es de parte de Él y Él va a concretarlo y va a hacerle bendición. Amén. Y tú eres un vivo testimonio de eso. Tu vida da fe de cómo Dios, ¿verdad?, a través de todos estos años ha obrado, Dios te ha respaldado, te ha acompañado, te ha sostenido. Y yo le pido al Señor que te dé muchos años más de vida, de salud, para que puedas seguir bendiciendo la vida de tantas personas a través del teatro y que surjan nuevos proyectos para la gloria y honra de su nombre. Eric, te quiero dar las gracias de poder, ¿verdad?, compartir conmigo este ratito y que nos bendigas con tu historia, con lo que Dios ha hecho a través de ti. Así que muchas gracias por estar con nosotros una vez más en este programa. Y hemos llegado ya al final. Qué triste, ay, qué triste cuando se acaba. No sin antes invitarlos a que te suscribas. Ahí dale a ese botoncito que dice suscribir para entonces, y a la campanita también, para que te lleguen las notificaciones de todas nuestras producciones, ¿verdad? De todos los programas que estamos haciendo. Así que, mi gente, no te pierdas cada uno de nuestros programas todos los lunes a las 8 de la noche en Nuestros Artistas. Gracias a todos ustedes y que el Señor les bendiga. Conoce la vida de nuestros artistas.